Hola a todos y bienvenidos al mundo del conocimiento tecnológico. El día de hoy vamos a estar dando inicio al curso intermedio de Excel. El objetivo de este curso es desarrollar habilidades intermedias en el uso de Microsoft Excel, capacitando a los participantes para manejar funciones avanzadas de análisis de datos, creación de gráficos y automatización de tareas, con el fin de mejorar la eficiencia y precisión en el manejo de grandes volúmenes de información y la toma de decisiones basadas en datos. Este curso de Excel intermedio consta de 6 capítulos. En el primer capítulo estaremos viendo la introducción a Excel intermedio, donde vamos a estar haciendo un pequeño repaso de los conceptos básicos que vimos en el curso de Excel básico. Luego estaremos personalizando la interfaz de Excel y posteriormente estaremos viendo el uso de teclado para mejorar la eficiencia. En el capítulo 2, que lleva por título Manejo avanzado de funciones, estaremos viendo las diferentes funciones de búsqueda y referencia, funciones condicionales y funciones de texto. Para el capítulo 3 tenemos el análisis de datos, donde estaremos aprendiendo a crear tablas dinámicas, a personalizarlas, el uso de gráficos para análisis visual y el filtrado y ordenación de datos avanzados. Para el capítulo 4 tenemos las herramientas de productividad, el uso de formatos condicionales, la validación de datos y la protección de hojas y libros. Para el capítulo 5 tenemos la gestión de bases de datos en Excel, la introducción a las bases de datos, el uso de fórmulas avanzadas en bases de datos y la exportación e importación de datos. Y finalmente tenemos el capítulo número 6, donde estaremos viendo la automatización de tareas, introducción a las macros, creación y edición de macros simple y asignación de macros a botones. Así que sin más preámbulo, comencemos. Anteriormente en el curso básico de Excel estuvimos viendo las diferentes operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división con distintos ejemplos. Además, muy rápidamente vimos la creación de tablas y de gráficos. Solo para recordar los ejemplos de suma, podemos utilizar la función suma, como también podemos utilizar el operador de más, siempre y cuando colocando antes el signo de igual, debido a que si no ponemos este signo, lo que estaremos haciendo es colocando tanto la letra de la columna como el número de la fila. Así que es muy importante colocar el signo de igual antes de colocar todas las fórmulas para poder que se apliquen correctamente. El mismo proceso se hace para resolver los ejemplos de la resta. Acá solamente cambiamos el signo y colocamos el signo de menos. Para la multiplicación utilizamos el signo de asterisco y para la división utilizamos la barra diagonal, que es esta barra que tenemos aquí, y la podemos colocar utilizando las combinaciones del teclado, la tecla Shift más el número 7, y así podemos colocar esta barra diagonal. También vimos la creación de tablas, donde enseñé cómo se le aplican los distintos filtros y se le asigna el formato condicional para resaltar distintas reglas. Vimos por último la creación de gráficos, donde a partir de una pequeña tabla pudimos crear un gráfico que ilustrase los valores que se encontraban en esta parte de aquí. También explicamos un poco del diseño de este gráfico, cómo se le aplican o se le añaden distintos elementos a este gráfico. Una forma muy rápida de insertar gráficos como este es seleccionando el rango de los valores que se encuentran en esta tabla, dirigiéndonos a este icono que tenemos aquí de análisis rápido. Seleccionamos donde dice gráficos y aquí podemos seleccionar distintos gráficos que representarán estos valores, como este gráfico que tenemos aquí muy rápidamente. Veamos ahora 10 usos de atajos de teclado para mejorar la eficiencia dentro de Excel. El primer atajo es Control más 9, el cual nos permite ocultar las filas seleccionadas. El segundo atajo es Control más 0, que nos permite ocultar las columnas seleccionadas. Por ejemplo, si estamos ubicados en la celda F5, para ocultar esta columna de la edad presionamos Control más 0 y hemos ocultado la columna de la edad. Si quisiéramos volver a mostrar esta columna, nos ubicamos en esta parte de aquí, damos clic derecho, mostrar, y ahí lo tenemos. Tenemos el siguiente atajo, que es Control más espacio, y nos permite seleccionar toda la columna actual. Si quisiéramos seleccionar toda una fila, utilizamos el atajo Shift más espacio y hemos seleccionado toda la fila. Para seleccionar toda la tabla utilizamos el comando Control Shift más espacio. Utilizando la combinación de teclas Control más las distintas flechas direccionales, vamos a poder movernos dentro de la tabla. Por ejemplo, si seleccionamos Control más flecha izquierda, iríamos a la primera celda de la fila seleccionada. Si seleccionamos Control más flecha derecha, iríamos a la última celda de la fila seleccionada.
Si seleccionamos control más flecha hacia arriba, iríamos a la primera celda de la columna seleccionada, y si seleccionamos control más flecha hacia abajo, iríamos a la última celda de la columna seleccionada. Con el atajo control más inicio estaríamos dirigiéndonos a la primera celda de la hoja. Aquí tenemos la tecla control y acá tenemos inicio, y con control más fin estaríamos dirigiéndonos a la última celda de la hoja. Con el atajo alt más F8 podemos crear, editar o eliminar una macro, y con el atajo alt más F11 podemos abrir el editor de Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Hemos puesto en práctica 10 atajos que pueden aumentar nuestra eficiencia en Excel. Sin embargo, en la descripción del vídeo les dejaré un enlace a un PDF que contiene más de 100 atajos adicionales, los cuales podrán aplicar al utilizar Excel. Ahora que ya hemos hecho el repaso del curso básico de Excel y hemos brindado 10 atajos de teclado, vamos a personalizar nuestra interfaz para trabajar en este curso intermedio de Excel. Así que vamos a eliminar la pestaña que dice ayuda, vamos a habilitar la pestaña de programador y vamos también a activar la autorrecuperación. Así que damos clic derecho, personalizar la cinta de opciones. Luego aquí lo primero vamos a dirigirnos a guardar, y aquí guardar información de autorrecuperación. Vamos a colocarle lo mínimo, que es cada minuto. Le damos en aceptar. Volvemos a dar clic derecho, personalizar cinta de opciones. Ahora vamos a desmarcar la pestaña de ayuda y vamos a habilitar la pestaña de programador. Le damos en aceptar y listo. Aquí tenemos la pestaña de programador, la cual vamos a utilizar al final de este curso. Capítulo 2. Manejo avanzado de funciones. Ahora les estaré explicando las distintas funciones de búsqueda y referencia más utilizadas, que les permitirá localizar datos rápidamente y con precisión dentro de tus hojas de cálculo. Para explicarles estas funciones de referencia y búsqueda, que son buscar, buscar V, buscar H y buscar X, he creado un ejemplo en cada hoja. Empecemos con buscar. Tenemos aquí una lista con código, nombre, apellido, edad y salario. Nos posicionamos en la celda que se encuentra justo debajo de nombre, escribimos igual, colocamos buscar, aquí estaría la función, la seleccionamos y esta función nos pide tres cosas. Nos pide el valor buscado es este código que nosotros vamos a buscar, así que seleccionamos la celda, ponemos punto y coma. Ahora vamos a buscar el vector de comparación. El vector de comparación es prácticamente el rango de celdas donde se encuentra lo que nosotros vamos a buscar. En este caso yo voy a seleccionar desde el código 001 hasta el código 00010. Yo podría cerrar paréntesis y estaría buscando el código 007 y ya se estaría mostrando este código. Pero como nos interesa mostrar el nombre de este código, damos doble clic, eliminamos el paréntesis, ponemos punto y coma y estaríamos buscando el vector del resultado. Entonces, dentro del vector del resultado vamos a ubicarnos en el rango de celda de los nombres y seleccionamos desde el primer nombre hasta el último nombre. Cerramos el paréntesis, presionamos enter y si observamos dice que el código 0007 pertenece a Sofía. Si nosotros cambiamos el número de este código, vamos a colocar el 0001, automáticamente se cambia el nombre. Lo mismo podemos hacer con las diferentes categorías, ya sea apellido, edad, salario. Ahora vamos a hacerlo con la categoría de apellido. Esta vez vamos a hacerlo directamente desde las fórmulas, así que vamos a ubicarnos donde dice búsqueda y referencia. Seleccionamos buscar, luego vamos a estar buscando el valor buscado, el vector de comparación y el vector de resultado. Le damos en aceptar. El valor buscado seleccionamos la celda del código. El vector de comparación, como les dije anteriormente, es el rango de celdas donde se encuentra este código. Y el vector del resultado es lo que deseamos mostrar. Anteriormente deseábamos mostrar el nombre, ahora vamos a mostrar el apellido. Seleccionamos el rango de celda que contiene todos los apellidos, le damos en aceptar y listo, aquí lo tenemos. Si modificamos este código, por ejemplo, vamos a colocar el 002, automáticamente se cambia tanto el nombre como el apellido. Veamos ahora la función buscar V.
Para este ejemplo de función de buscar v, vamos a estar buscando la edad a través de este código. Entonces escribimos igual buscar, seleccionamos la función buscar v. Lo primero que nos pide es el valor buscado, que como ya sabemos es el código. Ponemos punto y coma. Ahora nos dice matriz de tabla. Anteriormente la función buscar nos pedía el vector. Esta vez nos pide la matriz de tabla, es decir que podemos seleccionar toda la tabla. Ponemos punto y coma y aquí un dato muy importante. Luego nos pide el indicador de columnas. Tenemos que tener en cuenta que el indicador de columna es el número de la columna de donde deseamos sustraer la información. En este caso, aquí donde tenemos el código sería nuestra primera columna, la columna número 2, columna número 3, la edad sería la columna número 4 y el salario sería la columna número 5. Como nos interesa buscar la edad, entonces ponemos el número 4. Ponemos punto y coma y aquí tenemos que seleccionar si deseamos una coincidencia aproximada. En este caso yo voy a seleccionar la coincidencia exacta. Cierro paréntesis, presiono Enter y aquí lo tenemos. Nos dice que el código 00010, la edad es de 35 años, que es lo que tenemos aquí, la edad 35 años. Si nosotros cambiamos este código, vamos a cambiar el número. Ahora le vamos a colocar el 0003. Cambia a 34, que es el código 0003, la edad 34 años. Una de las desventajas de esta función es que no nos permite buscar de forma inversa. Por ejemplo, si aquí tenemos el apellido y quisiéramos buscar el nombre, como el nombre se encuentra al lado izquierdo del apellido, no lo permite buscar. Vamos a escribir igual, seleccionamos la función buscar v, establecemos el valor buscado que sería el apellido. Ponemos punto y coma, seleccionamos la matriz de la tabla, luego seleccionamos el indicador en columnas, que sería la columna número 2, ponemos punto y coma y la coincidencia exacta. Y si cerramos paréntesis, observamos que genera el error y no me permite realizar búsquedas porque esta función hace búsquedas de izquierda a derecha. Otra de las desventajas que tiene esta función buscar v es que si por ejemplo nosotros en nuestra tabla tenemos ya sea el nombre, el apellido o el código repetido, vamos a repetir este código al 00010 igual que el último código. Si colocamos el código 00010, el cual se encuentra repetido, nos muestra la edad del primer código que aparece. Esto se debe a que las búsquedas de buscar v muestra el valor de arriba hacia abajo, lo que significa que si hay varios códigos repetidos nos mostrará el primero que aparezca dentro de nuestra tabla. Veamos ahora la función de buscar h, que hace prácticamente lo mismo, solamente que de manera horizontal. A través de este código vamos a buscar el resultado, el cual será el salario, es decir que a través del código 0003 vamos a buscar el salario. Entonces escribimos igual, seleccionamos la fórmula buscar h. Aquí debemos seleccionar el valor buscado, que es el código, punto y coma. Seleccionamos la matriz a buscar, entonces seleccionamos toda la matriz. Ponemos punto y coma y ahora debemos indicar las filas. Anteriormente habíamos indicado el número de columnas, esta vez vamos a indicar el número de filas. Y a pesar de que aquí tendríamos la fila 1, fila 2 y fila 3, vamos a empezar a contar desde la matriz que hemos seleccionado. Entonces tendríamos la fila 1, que sería la del código, fila 2, la del nombre, fila 3, apellido, fila 4, edad y la fila 5, que sería el salario. Entonces colocamos 5, ponemos punto y coma, ponemos aquí coincidencia exacta, cerramos paréntesis, presionamos Enter y aquí tendríamos el resultado del salario. Simplemente debemos asignarle el formato de moneda. Y listo, aquí lo tenemos. Y ahora sí, vamos a la más interesante de todas, la cual es buscar X. La he dejado de último porque esta es la función más compleja. Contiene prácticamente todo lo que tiene la función buscar, buscar v, buscar h. Nos vamos a colocar en esta celda en blanco. Vamos a poner igual, colocamos la función buscar X y si observamos la cantidad de parámetros que tiene esta función, tiene el valor buscado, la matriz buscada y la matriz de vuelta. Hasta aquí lo hemos visto en las distintas funciones que hemos probado. Tenemos ahora nuevos parámetros como si no se encuentra,
el modo de coincidencia y el modo de búsqueda. Empezaremos seleccionando el valor buscado, que como les dije anteriormente vamos a estar buscando este código. Ahora vamos a seleccionar la matriz buscada. Podemos seleccionar toda la matriz de nuestra tabla, como también podemos seleccionar solamente el rango de los códigos. En este caso yo voy a seleccionar el rango de los códigos, pongo punto y coma y ahora tenemos que buscar la matriz de vuelta. Como lo que está solicitando es el nombre, vamos a seleccionar el rango de los nombres. Podemos cerrar paréntesis y si observamos nos aparece este error porque en la lista de códigos no tenemos el código 00011. Si colocamos aquí 00010 automáticamente nos aparece el nombre de Rafael. Ahora yo coloqué el código 00011 para que ustedes puedan observar que en la función existe un parámetro. Vamos a habilitar la función, colocamos punto y coma y nos aparece este parámetro que dice si no se encuentra. Esto nos indica que nosotros podemos colocar un mensaje en caso de que este código no se encuentre. Ponemos entre comillas un mensaje, yo voy a colocar no existe, presiono enter y si observamos como el código 00011 no está en la lista del código que yo he seleccionado, nos aparece el mensaje no existe. Si por ejemplo yo colocara el código 0001 nos aparece automáticamente el nombre, pero si coloco el 00012 nos aparece el mensaje indicándonos que no existe. Prácticamente lo que hace este parámetro si no se encuentra es que nos evita tener que utilizar otras funciones de condición como por ejemplo si error, y aquí podemos colocar directamente si no se encuentra un mensaje de error. Vamos a modificar el código. Aquí estaré colocando el código 00011. Aunque tampoco existe este código, vamos a hacer la explicación para el siguiente parámetro. Ponemos punto y coma y tenemos 4 modos de coincidencia. Tenemos la coincidencia exacta, que no va a existir. Tenemos la coincidencia exacta o el siguiente elemento menor, que sería el 0010 y el nombre sería Rafael. Tenemos la coincidencia exacta o el siguiente elemento mayor, el cual sería el 0012, que tampoco existe, y tenemos la coincidencia de caracteres de comodín. Entonces seleccionamos el siguiente elemento menor. Vamos a cerrar aquí, presionamos enter y si observamos aparece el nombre de Rafael. Esto se debe a que con el parámetro que hemos establecido le estamos pidiendo que nos muestre el nombre del código anterior, es decir, del 0010, y es por eso que nos aparece el nombre Rafael. Si cambiamos el parámetro de modo de coincidencia y le ponemos coincidencia exacta, observamos que nos aparece no existe debido a que este código, el 00011, no se encuentra en el listado. Vamos a colocar el código 0002. Hay 3 nombres con este código. Tenemos Catherine, tenemos también por acá Julián y tenemos Carlos. Pero el nombre que nos aparece es el primer nombre que aparece en el listado. Para eso utilizamos el siguiente parámetro. Entonces ponemos punto y coma y estaríamos seleccionando el modo de búsqueda, ya sea buscar de primero al último, que sería Catherine. Tenemos para buscar del último al primero, que sería en este caso Carlos, y tenemos para buscar en orden ascendente o descendente. Empecemos aquí, vamos a seleccionar esta segunda opción que dice del último al primero. Vamos a presionar enter y si observamos ahora aparece el nombre de Carlos, que sería el último código con el 0002. Esto es algo que no podíamos hacer desde las otras funciones, ya sea buscar del último al primero o del primero al último. Si por ejemplo yo cambio el número de este código, ahora yo deseo buscar el 0003, ahora nos aparece el nombre de Rosa, que es el último, porque el parámetro lo tenemos establecido para que la búsqueda la haga del último al primero. Pero podemos modificarlo ya sea en modo ascendente o descendente. Vamos a buscar en modo ascendente, presionamos enter y ahora aparece el nombre de Marcos, que es el primero que nos aparece con este código. Como hemos visto, estas funciones de búsqueda y referencia son muy versátiles para buscar datos dentro de nuestras tablas o plantillas. Ya para terminar con esta función de buscar X, sí podemos buscar datos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, si con el apellido que tenemos aquí, que es Martínez, deseamos buscar el nombre, si observamos la columna de nombre se encuentra al lado izquierdo. Vamos entonces a escribir aquí la fórmula de buscar X. Seleccionamos el valor buscado, en este caso es el apellido.
Ahora debemos seleccionar la matriz buscada. Aquí tendríamos la matriz de los apellidos. Ponemos punto y coma. Y la matriz de vuelta sería la matriz de los nombres. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter y listo. Aquí tendríamos el nombre de Emma Martínez, el cual se encuentra en la columna de la izquierda de los apellidos, lo que nos permite buscar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Funciones condicionales y lógicas. Empecemos con la función si, la cual permite realizar una comparación lógica entre un valor y una condición, devolviendo un resultado si la condición es verdadera y otro si es falsa. Tenemos aquí el primer ejemplo muy sencillo, un listado de estudiantes con una sola nota parcial. Y para poder que aprueben estos estudiantes la nota debe ser de 30 o superior a 30. Entonces vamos a colocar aquí igual, utilizamos la función si. Tiene tres parámetros: prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. La prueba lógica no es más que si estas notas son igual o superior a 30, vamos a colocarle un mensaje que diga aprobado, y si es inferior a 30, que diga reprobado. Entonces seleccionamos la primera nota, vamos a colocar el signo de mayor o igual, acá seleccionamos 30, lo que estamos indicando que si esta nota es mayor o igual a 30, ahora vamos a poner punto y coma, pero ubicados aquí. Cuando hemos seleccionado la nota, vamos a presionar la tecla F4 para fijar esta celda, es decir que cuando nosotros arrastremos se permanezca siempre seleccionado esta celda. Entonces ponemos punto y coma y ahora vamos a colocar el valor si verdadero. Abrimos comilla y entre comillas vamos a colocar aprobado. Ponemos punto y coma. Ahora vamos a colocar el valor si falso. Entonces entre comillas vamos a colocar reprobado. Cerramos el paréntesis. Presionamos Enter. Ahora arrastramos esta fórmula que hemos puesto aquí. Y aquí lo tendríamos. Este está reprobado porque tiene una nota de 28 inferior a 30. Al igual que este que está aquí. Y al igual que este que está aquí. Los que tienen una nota superior o igual a 30 aparecen como aprobado. Y así de fácil es utilizar la función si. Veamos ahora otro ejemplo de la función si. Este ejemplo un poco más complejo, al cual se le piden tres condiciones para aprobar las notas finales. Lo que se pide es que la nota del parcial 1 sea mayor o igual a 30, la nota del parcial 2 sea mayor o igual a 30 y el máximo de faltas de asistencia sea de 10. Para este ejemplo nos vamos a apoyar de la condición y. Vamos a escribir igual, si, luego escribimos y, utilizamos esta función. Observamos que ahora podemos añadir distintos valores lógicos. Anteriormente con la función si solamente podíamos añadir un valor lógico. Esta vez vamos a añadir 3, 4 los distintos valores lógicos que nosotros decíamos. En este caso la condición para aprobar es que tengamos 3 valores lógicos: el de la nota del parcial 1, nota del parcial 2 y el de las asistencias. Entonces vamos a establecer el valor lógico 1. Seleccionamos la nota, ponemos que sea mayor o igual a 30, que es lo que tenemos aquí. Ponemos punto y coma. Ahora vamos a seleccionar el valor lógico 2, el cual es la segunda nota del parcial. Volvemos a repetir el proceso: mayor igual a 30. Y para el tercero ponemos punto y coma. Seleccionamos la asistencia y acá entonces debe ser menor o igual a 10. Cerramos el paréntesis y aquí, si observamos, al cerrar el paréntesis ya no vamos a estar añadiendo valores lógicos. Antes de cerrar el paréntesis podíamos seguir añadiendo distintos valores lógicos, podíamos seguir con el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera, pero al cerrar el paréntesis ya finalizamos la prueba lógica. Ahora vamos con el valor si verdadero y el valor si falso. Entonces colocamos punto y coma y entre comillas vamos a colocar aprobado. Ponemos punto y coma y ahora vamos con el valor si falso, entre comillas reprobado. Cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Presionamos Enter
y aquí lo tendríamos. Vamos a arrastrar y aquí tendríamos el resultado final de los estudiantes que han cumplido con la condición para aprobar. Si observamos, Marco Betancourt tenía 34 en el parcial 1. Aquí entonces nos dice que la nota del parcial 1 debe ser mayor o igual a 30, igual que para el parcial 2. En el parcial 2 tuvo 48 y las faltas de asistencia solamente fueron 4. A diferencia de Sonia Rodríguez, que tuvo en el parcial 1 30 y en el parcial 2 25, por lo cual se le ha asignado reprobado porque debía cumplir con el 30 requerido para el parcial 2. Veamos ahora la función sumar.si. Una función que suma las celdas que cumplen con un criterio específico. Para explicar esta función he creado una tabla de un registro de ventas que tiene distintas columnas, pero lo que se está pidiendo es la sumatoria de salario de los trabajadores de sexo masculino. Nos vamos a ubicar en esta celda, vamos a escribir igual. Escribimos la función sumar.si, aquí la tenemos, y lo primero que nos solicita es el rango. El rango es la columna de donde nosotros vamos a sacar estos datos, así que vamos a seleccionar la columna de sexo, ponemos punto y coma. Ahora vamos a estar seleccionando el criterio y lo que se está pidiendo es la sumatoria de los trabajadores de sexo masculino. Entonces, entre comillas, vamos a poner la letra M, la cual representa el sexo masculino. Cerramos comilla, ponemos punto y coma. Luego lo que nos pide es el rango suma y lo que vamos a sumar es el salario. Entonces seleccionamos el rango de las ventas, cerramos paréntesis, presionamos enter y listo. Aquí tendríamos el resultado de la sumatoria de salarios de trabajadores de sexo masculino. En caso tal de que fuera el sexo femenino, la única modificación que tuviésemos que hacer en el código es reemplazar la letra M por la letra F. Y listo, aquí lo tenemos. Así de fácil se puede aplicar la función sumar.si en Excel. Veamos ahora la función contar.si, la cual tiene como propósito contar la cantidad de celdas en un rango que cumplen con un criterio en específico. Para explicar esta función he creado 3 casos prácticos muy sencillos: contar la cantidad de hombres, cantidad de mujeres y los empleados con ventas mayor a $1000. Aquí tenemos esta tabla de registro de ventas. Entonces, para contar la cantidad de hombres vamos a colocar igual. Utilizamos la función contar.si, la cual la tenemos aquí. Y lo que nos pide es simple: el rango y el criterio. El rango, como lo indica, sería el rango de celdas de donde nosotros vamos a sustraer esta información. Entonces, aquí podemos seleccionar el sexo. Luego ponemos punto y coma. Y ahora tendríamos que establecer un criterio. ¿Cuál sería el criterio aquí? Sería la letra M, la cual representa al sexo masculino. Entonces, entre comillas, vamos a colocar la letra M. Cerramos comilla y cerramos paréntesis. Presionamos enter y listo. Aquí tenemos la cantidad de hombres, es de 7. Veamos ahora la cantidad de mujeres, pero lo vamos a hacer desde el apartado de fórmulas, la cual la podemos encontrar dentro de las funciones de estadística. Aquí tenemos contar.si. Acá es muy fácil, también seleccionamos el mismo rango y posteriormente en criterio colocamos solamente la letra F. Le damos en aceptar y listo. Aquí tenemos la cantidad de mujeres. Veamos ahora el último caso práctico en donde debemos colocar los empleados con mayores ventas a $1000. Entonces vamos a utilizar la función contar.si. Ahora vamos a seleccionar el rango de las ventas. Ponemos punto y coma y entre comillas vamos a colocar que sean mayor a 1000. Cerramos comilla y cerramos paréntesis. Lo que estamos indicando es que nos muestre las ventas que se encuentran dentro de este rango de celdas que sean mayor a 1000. Presionamos enter y aquí lo tenemos, la cantidad de ventas que son mayor a 1000 nos dice que son 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo podemos hacer tanto de esta forma como utilizando la función desde la parte de estadísticas. Vamos a seleccionar la celda, nos vamos acá a estadísticas, utilizamos la función contar si, seleccionamos el rango de celdas y acá en criterio simplemente establecemos mayor a 1000. Le damos en aceptar y listo. De igual forma también nos genera el mismo resultado. Y así de fácil se aplica la función contar.si.
La siguiente función que les voy a explicar es la función de promedio, la cual se utiliza para encontrar el valor promedio de una serie de números como los promedios de calificaciones, ingresos o cualquier otro dato numérico. Aquí tenemos un ejemplo en el cual se pide calcular la nota promedio de las siguientes asignaturas: artística, matemáticas e historia, de un listado de estudiantes. Nos ubicamos en esta celda, escribimos igual, vamos a utilizar la función promedio. Lo que nos pide esta fórmula es que seleccionemos número por número. Por ejemplo, número 1, que sería el promedio de la asignatura de artística, que pongamos punto y coma, seleccionemos el segundo promedio, pero lo podemos hacer de manera generalizada. Aquí vamos a seleccionar desde la primera celda de la asignatura de artística hasta la última celda, cerramos paréntesis, luego arrastramos esta nota promedio para los demás estudiantes. Y luego aquí tendríamos que simplemente modificar el punto del decimal. Entonces damos clic derecho, nos vamos a donde dice formato de celdas. Acá en esta ventana vamos a cambiar donde dice número y en posición de decimales colocamos 1, le damos en aceptar y listo. Aquí tendríamos la nota promedio de las asignaturas de todos los estudiantes. Tenemos por último la función si.conjunto. Esta función nos permite evaluar múltiples condiciones y devolver un valor específico cuando se cumple la primera condición verdadera. Entonces nos vamos a ubicar en esta celda. Vamos a colocar igual, función si.conjunto, y lo primero que nos pide es la prueba lógica 1. La prueba lógica sería: si calificación es igual a 6, ponemos punto y coma, el valor si verdadero será por mejorar. Ponemos punto y coma y vamos con la prueba lógica 2. Volvemos a seleccionar la celda de la calificación y decimos: si calificación es igual a 7, ponemos punto y coma, el valor si verdadero será regular. Ponemos punto y coma y vamos con la prueba lógica 3. Volvemos a seleccionar la celda de la calificación, decimos: si calificación es igual a 8, punto y coma, bueno, ponemos punto y coma. Si calificación es igual a 9, punto y coma, muy bueno, ponemos punto y coma. Y si calificación es igual a 10, punto y coma, excelente. Cerramos paréntesis, presionamos enter y aquí lo tenemos. Si nosotros modificamos el valor de la calificación, automáticamente se cambiará el tipo de calificación. También lo podemos aplicar directamente desde las fórmulas y es muy fácil. Nos ubicamos en fórmulas, aquí en fórmulas lógicas seleccionamos si conjunto. Nuestra prueba lógica 1 será: si calificación es igual a 6, colocamos el número 6, el valor verdadero es por mejorar. La prueba lógica sería: si calificación es igual a 7, colocamos el número 7, el valor si verdadero es regular. La tercera prueba lógica sería: si calificación es igual a 8, el valor si verdadero es bueno. La cuarta prueba lógica sería: si calificación es igual a 9, el valor si verdadero es muy bueno. Y la quinta prueba lógica sería: si calificación es igual a 10, el valor si verdadero es excelente. Le damos en aceptar y listo. Aquí lo tendríamos. Lo mismo que hemos realizado anteriormente, lo hemos hecho desde el apartado de fórmulas. Y así de fácil es aplicar la función de si.conjunto. Veamos ahora las funciones de texto. Veamos ahora las distintas funciones o fórmulas de texto, que sin duda alguna estas son funciones que son muy fáciles. Incluso podría explicar todas estas funciones en menos de 10 minutos, pero voy a explicar las funciones más esenciales, que son la función de izquierda, derecha, extrae, concat y distintas funciones de texto como espacios, mayúscula, minúscula, nom propio y la función de repetir. Empecemos con la función izquierda. El propósito de esta función es que permite extraer un número específico de caracteres desde el inicio, es decir, desde la izquierda de una cadena de texto. Nos vamos a ubicar en esta celda, vamos a utilizar la función izquierda. Esta función tiene dos parámetros, el texto y el número de caracteres.
Hay que recordar que esto va a extraer las letras que nosotros decíamos de izquierda a derecha. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el texto, que en este caso será el nombre, coloco punto y coma, y el número de caracteres voy a colocar 3. Es decir, que extraiga de este nombre las 3 primeras letras. Cierro paréntesis, presiono Enter y aquí tendríamos el resultado. Esto yo lo puedo arrastrar y estaría aplicándose para todos los demás nombres. Estaría extrayendo de izquierda a derecha las 3 primeras letras de cada nombre. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos ahora la función derecha, la cual permite extraer desde el final, es decir, desde la derecha hacia la izquierda. Así que vamos a escribir igual, derecha. Vemos que son los mismos parámetros, texto, número de caracteres. Seleccionamos el nombre, ponemos punto y coma, y la cantidad de caracteres voy a seleccionar 3. Cierro paréntesis. Voy a arrastrar para que se aplique para todos los demás. Y aquí tendríamos el resultado. Ahora ha extraído las últimas 3 letras de cada nombre. Si deseamos realizar este proceso desde las fórmulas, también es muy fácil. Simplemente nos ubicamos en la celda, le damos donde dice texto, buscamos la función derecha, acá seleccionamos el texto, en este caso sería el nombre, y el número de caracteres. Colocamos esta vez el número 2, le damos en aceptar y aquí lo tendríamos. Simplemente arrastramos y listo. Veamos ahora la función de extrae. Esta función, a diferencia de izquierda y derecha, nos permite extraer caracteres desde una posición específica. Veamos cómo funciona. Vamos a colocar igual, extrae. Acá tenemos 3 parámetros: el texto, la posición inicial y el número de caracteres. El texto vamos a seleccionar esta vez el apellido. Colocamos punto y coma. Ahora vamos con el segundo parámetro, que es la posición inicial. Para la posición inicial vamos a contar la cantidad de letras de este apellido. En este caso voy a contar 1, 2, 3. A partir de la D, entonces colocamos el número 3, ponemos punto y coma, y ahora el número de caracteres. En este caso yo voy a poner 3. Es decir, que mantenga la palabra DRI, solamente que extraiga la palabra DRI. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y aquí tendríamos el resultado, donde hemos extraído de una parte específica del apellido 3 caracteres o 3 letras. Dejamos el clic presionado y arrastramos para que se le aplique a todos los demás. Veamos la siguiente función, concat, la que nos permite unir varias cadenas de texto en una sola. Para lo cual he creado este ejemplo. Supongamos que necesitamos combinar o unir todo el contenido de estas celdas. Si utilizamos la función de combinar, cualquiera de estas opciones solo va a mantener el valor que se encuentra en la izquierda, es decir, el código. Para lo cual entonces utilizaríamos la función de concat. Vamos a escribir igual, escribimos concat. Aquí seleccionamos desde el texto del código hasta la última celda. Cerramos paréntesis. Presionamos Enter y listo. Simplemente tenemos que arrastrar y se estaría aplicando para todos los demás. De esta manera muy pero muy fácil se utiliza esta función de concat, la cual nos permite unir distintas cadenas de texto. Veamos ahora distintas funciones muy pero muy rápidas que podemos utilizar, funciones de texto. Veamos la función espacios. Aquí tenemos una lista de distintos nombres y apellidos, y si observamos, en la mayoría se añaden más de un espacio. Para corregir estos espacios que se añaden entre los nombres y apellidos, vamos a utilizar esta función de espacios. Seleccionamos el texto, cerramos paréntesis y ya se ha corregido el espacio añadiéndose solamente uno entre el nombre y el apellido. Aquí podemos dar doble clic y se estarían aplicando para todos los demás nombres y apellidos. Tenemos la función mayúscula, la cual permite convertir el texto que nosotros decíamos en mayúscula. Vamos a escribir la fórmula mayús. Seleccionamos esta celda, cerramos paréntesis y ahora el nombre y el apellido se encuentra en mayúscula. Lo mismo para todos los demás. Luego tenemos la función minus, la cual nos permite convertir texto en minúscula. Así que vamos a escribir minus. Seleccionamos la celda que contiene el texto en mayúscula. Cerramos paréntesis y ahora todos los nombres y apellidos se encuentran en minúscula. Tenemos la función nomPropio, la cual corrige tanto el nombre como el apellido. Vamos a escribir la función nomPropio. Seleccionamos la celda del texto, cerramos paréntesis y damos doble clic y aquí lo tendríamos todos los nombres y apellidos corregidos.
Por último tenemos una función de texto de repetir, la cual nos permite repetir el texto. Por ejemplo, vamos a utilizar esta función para repetir este nombre y este apellido. Ponemos punto y coma y ahora el segundo parámetro sería el número de veces. En este caso voy a seleccionar 2, cierro paréntesis, doy doble clic en esta esquina y se estaría aplicando para todos los demás. Y así de fácil podemos utilizar las distintas funciones de texto de forma muy rápida en Excel. Capítulo 3. Análisis de datos. A continuación vamos a ver la creación de tablas y gráficos dinámicos. Las tablas nos sirven para analizar los datos que tenemos en una hoja de Excel. Por lo tanto debemos partir desde una hoja de Excel con diferentes datos. En este caso tenemos esta plantilla de ventas que ha sido creada en Excel. Para explicarles un poco, esta plantilla tiene ventas, las cuales han sido realizadas en distintas ciudades de distintos países y que están clasificadas en dos regiones, norte y sur, con dos formas de pago, al contado y con tarjeta, y con tres categorías: electrodoméstico, informática y audio y televisión. Antes de crear la tabla dinámica debemos tener en cuenta algunos puntos que son muy importantes. La primera de ellas es que todas las columnas deben tener un encabezado, es decir, un título o un nombre. Otro punto clave es que debemos evitar tener columnas o registros vacíos. Por ejemplo, si tenemos esta celda vacía y vamos a la parte de datos, posteriormente habilitamos los filtros. Si observamos, aquí nos aparece al final celdas vacías, así que es muy importante verificar que estas celdas o columnas no se encuentren vacías para evitar errores en la tabla dinámica. Y por último, no debe haber totales, y para comprobar esto nos posicionamos en cualquier celda, presionamos control y la flecha de dirección hacia abajo. Si hubiese algún total, aparecería en la fila 302 y sería la suma de las ventas. Y ahora sí vamos a proceder a crear la tabla dinámica. Como les dije anteriormente, estamos trabajando en una plantilla de ventas. No es una tabla, por tal no nos aparece la pestaña de tabla, pero podemos convertirla en una tabla si presionamos la tecla Control más E para seleccionar todo el rango y posteriormente Control más T para crear una tabla. Aquí nos aparece esta opción marcada: la tabla tiene encabezado. Los encabezados son estos que se encuentran en la parte superior con títulos. Si le damos en aceptar, ahora esta información se ha convertido en una tabla y con seleccionar cualquier celda de nuestra tabla nos aparece la pestaña de diseño de tabla. En este caso yo voy a crear la tabla dinámica utilizando la plantilla de ventas, es decir, sin el formato de tabla. Entonces nos posicionamos sobre cualquier celda de nuestra plantilla de ventas, nos vamos a la pestaña insertar y seleccionamos tabla dinámica. Y como observamos, selecciona automáticamente el rango de nuestra plantilla de ventas, el cual se ha seleccionado hasta la fila 301, que es donde se encuentra la última venta. Entonces vamos a seleccionar ahora dónde deseamos colocar nuestra tabla dinámica. Vamos a posicionar para esta parte esta ventana. Aquí yo tengo dos opciones para seleccionar, ya sea colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o colocar la tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Como solamente tenemos la hoja de cálculo de la plantilla de ventas, vamos a seleccionar este rango de celdas y si observamos aparece el rango de celda donde vamos a estar colocando nuestra tabla dinámica. Le damos en aceptar y aquí tenemos la tabla dinámica y en la parte lateral derecha tenemos los campos de la tabla dinámica. En la parte superior tenemos distintos campos como país, ciudad, región, y estos campos corresponden a los encabezados de nuestra plantilla de ventas. Y en la parte inferior tenemos las distintas áreas y lo que vamos a hacer prácticamente es arrastrar los campos de la tabla dinámica a las distintas áreas para interactuar con la tabla dinámica. Por ejemplo, voy a seleccionar el país y lo voy a arrastrar hacia el área de las filas. Ahora voy a tomar las ventas y las voy a arrastrar hacia los valores. Ahora mismo estamos viendo el total de ventas desglosados por país. Además podemos asignarle un formato de número a las ventas, así que seleccionamos todos los números, nos vamos acá a la pestaña de inicio, posteriormente donde dice números seleccionamos el formato, en este caso el Balboa, y sin decimales. Ahora, si por ejemplo nosotros seleccionamos el país y lo movemos hacia el área de las columnas, estamos viendo la misma información, solamente que la disposición ahora de esta información se encuentra en columnas. Anteriormente lo estábamos viendo en filas
y actualmente lo veíamos en columnas. Lo vamos a dejar posicionado en fila. Vamos a seguir agregando los distintos campos a las áreas. Ahora vamos a utilizar las categorías, así que lo seleccionamos y lo vamos a colocar en las columnas. Y si observamos, tenemos tres categorías: electrodomésticos, informática y audio y televisión, los cuales se encuentran ordenados en columnas. Y aquí estamos viendo el total de ventas desglosado tanto por países como por categorías. Y podemos seguir añadiendo distintos campos. Esta vez vamos a arrastrar el campo de la ciudad y lo vamos a colocar en el área de filas justo debajo de país. Y ahora contamos con mucha más información dentro de nuestra tabla dinámica con solo arrastrar el campo de la ciudad. Y en caso tal de que nosotros deseemos eliminar algún campo de las áreas, simplemente debemos arrastrarlo hacia afuera, dejamos el clic presionado y lo soltamos y se estaría eliminando. Vamos a seleccionar ahora la región y lo vamos a arrastrar hacia el área de los filtros. Los filtros nos van a permitir segmentar los datos. Y ahora si damos clic sobre esta flecha, puedo seleccionar la región en la que quiero que se filtre la información. Por ejemplo, si yo deseo ver solamente dónde estuvieron las ventas de la región del norte, le doy aquí en aceptar y estaríamos viendo que en el norte se vendieron audio, televisión y electrodomésticos. Si selecciono entonces nuevamente acá la región y selecciono esta vez el sur, estaríamos observando que en la región del sur solamente se realizaron ventas de informática. Como también puedo seleccionar todas, y en caso tal de que tenga distintas regiones puedo marcar esta casilla y seleccionar varios elementos. Además que en nuestra tabla dinámica también tenemos otros filtros. Tenemos por ejemplo aquí en la etiqueta de la columna, que estuvimos añadiendo las categorías en las columnas, un filtro el cual nos permite seleccionar qué deseamos ver. Si solo deseamos ver las ventas de audio, televisión, electrodomésticos o informática, por ejemplo yo deseo ver las ventas de audio y televisión y de informática, le doy en aceptar y ahora como vemos el botón del filtro cambia. Aquí entonces podemos volver a seleccionar todo. Y al no tener un filtro establecido, entonces nos aparece la flecha hacia abajo. Lo mismo sucede con las etiquetas de fila. Nosotros podemos seleccionar para que aparezcan los países en base al orden alfabético, es decir, de forma ascendente o de forma descendente. Como también podemos seleccionar una lista de distintos países para ver solamente las ventas de estos países. Y aquí, como observamos, solamente estaríamos viendo las distintas ventas realizadas en Argentina, Ecuador y Panamá. Vamos a seleccionar nuevamente todo, le damos en aceptar y vamos a agregar el último campo, que es la forma de pago, al área de filtros. Y ahora vamos a poder segmentar la información de la forma de pago. Es decir, que si nosotros seleccionamos aquí en forma de pago, habíamos colocado dos formas de pago dentro de nuestra plantilla de venta, al contado y con tarjeta. Si yo deseo ver todas las personas que pagaron al contado, entonces selecciono contado, le doy en aceptar y aquí tendríamos el total de las distintas ventas que fueron pagadas al contado. De esta forma podemos utilizar los filtros. Además que también podemos cambiar el orden en cómo se muestra la información. Por ejemplo, aquí tenemos la región y posteriormente la forma de pago. Si nos ubicamos acá en los filtros, podemos entonces cambiar y que la forma de pago aparezca de primero, y es así como se estaría mostrando dentro de nuestra tabla dinámica. De igual forma podemos cambiar en distintas áreas el orden de la información. Como hemos visto, son muchas las posibilidades que tenemos para filtrar la información de forma resumida utilizando las tablas dinámicas. Veamos ahora algunas cosas que debemos conocer para trabajar con tablas dinámicas. Por ejemplo, si este diseño no nos gusta o es bastante simple, podemos cambiarlo seleccionando cualquier parte de la tabla y luego nos vamos a la pestaña que dice diseño. Aquí vamos a encontrar distintos estilos, podemos seleccionar el que más nos guste e incluso podemos crear un nuevo estilo. Yo voy a utilizar este estilo que está aquí. Lo segundo es que si por error cierra los campos de tabla dinámica y ahora al seleccionar cualquier celda de la tabla dinámica no aparece esta parte lateral de la tabla dinámica, para solucionarlo debes ir a la pestaña analizar tabla dinámica y acá en la parte superior derecha encontramos la opción que dice lista de campos
y aquí tendríamos nuevamente la parte lateral de los campos de la tabla dinámica. Otra cosa que debemos conocer es que si por ejemplo yo no quisiera ver la suma de las ventas, sino que quisiera saber cuál fue el recuento de cada categoría vendida, por ejemplo cuántos audio y televisión se vendieron, cuántos electrodomésticos se vendieron, lo que debo hacer es dar clic aquí donde dice suma de ventas, posteriormente configuración del campo del valor, y aquí tengo distintas opciones para resumir la información. En este caso yo voy a seleccionar recuento, estaría el nombre que va a aparecer, anteriormente aparecía suma de ventas, ahora va a aparecer cuenta de ventas, le doy en aceptar, pero como anteriormente le habíamos cambiado el formato y le habíamos establecido el formato de Balboa, tenemos que cambiarlo y colocarle general. Aquí entonces tendríamos el recuento de ventas, es decir, las cuentas de ventas de distintos electrodomésticos, informática, audio y televisión en distintos países, dando un total de 300. Y de igual forma en valores también se modifica el nombre, podemos volver a modificarlo, le damos entonces en configuración de campo de valor, acá yo puedo ver el promedio, cuánto fue el máximo, el mínimo, en este caso le dejaré la suma, le damos en aceptar. Y aquí entonces nuevamente tendríamos que establecer lo que es el formato de Balboa. Ahora vamos a añadir el último campo, el cual es el de la ciudad, justo debajo del país, es decir, en el área de filas. Ahora que se encuentra así, vamos a ver las distintas configuraciones que podemos encontrar desde la pestaña de diseño. Si observamos, cada nombre de país aparece en negrito y aparece en la parte superior lo que es la suma total. Estos subtotales nosotros podemos modificarlo y si deseamos podemos ocultarlos. Vemos entonces que ya no se muestran, como también podemos colocarlo en la parte inferior, que sería lo recomendable, como también podríamos colocarlo desde la parte superior. Tenemos los totales generales, que sería el total general de filas y el total general de columnas. Esto también lo podemos ocultar. Si nos vamos aquí, le damos en desactivar para filas y columnas, observamos que ahora se han ocultado los totales. Podemos entonces nuevamente dirigirnos a diseño y mostrar solamente el total para filas o mostrar solamente el total para columnas. En este caso yo sugiero dejar el total para filas y columnas. Tenemos aquí lo que es el diseño de informe. Si deseamos mostrar el formato compacto en formato de esquema, posteriormente las filas en blanco en caso de que deseemos quitar una línea en blanco o insertar una línea en blanco, entonces podemos hacerlo desde esta parte de aquí. Tenemos luego los encabezados de fila, donde si observamos aparecen en negrita. Podemos entonces desmarcar estos encabezados y se ha quitado el negrita del país. Podemos entonces marcar estos encabezados de fila y los encabezados de columna, que son los que tenemos en esta parte de aquí. Si desmarcamos esta opción se estarían quitando. Esto yo lo recomiendo dejarlo. Podemos marcar estas opciones de fila con bandas y columnas con bandas. En este caso yo las voy a dejar desmarcadas. Ahora vamos a crear los gráficos dinámicos, y es que Excel nos permite crear gráficos dinámicos que estén completamente vinculados con nuestra tabla dinámica, para lo cual entonces vamos a eliminar el campo de la ciudad, solamente vamos a mantener el campo de los países y posteriormente en el filtro de los países vamos a seleccionar solamente 3 países: Argentina, Colombia y Panamá. Le doy en aceptar. Y aquí entonces ahora tenemos en nuestra tabla dinámica solamente 3 países. Posteriormente seleccionamos cualquier celda de nuestra tabla dinámica, nos dirigimos a la pestaña de insertar, seleccionamos gráfico dinámico y aquí vamos a estar seleccionando distintos gráficos para representar nuestra tabla dinámica. Pero es muy importante tener en cuenta qué tipo de gráfico vamos a utilizar. Por ejemplo, yo no puedo insertar un gráfico de líneas porque no estamos trabajando por fechas. Tampoco puedo insertar un gráfico de XY dispersión, un gráfico de cotizaciones, sino que los gráficos que puedo utilizar y que les recomiendo es el gráfico de columnas, gráfico circular o incluso un gráfico de barras. En este caso yo voy a empezar insertando un gráfico de columnas. Le doy en aceptar y aquí tendríamos el gráfico dinámico, el cual lo voy a posicionar en esta parte de aquí. Voy a aumentar el tamaño. A este gráfico yo le puedo aumentar el tamaño de letra, puedo cambiarle lo que es la tipografía. Entonces desde la parte superior tenemos lo que es la tabla dinámica y en la parte inferior el gráfico dinámico.
Si observamos, nos dice que Argentina la mayor venta que tuvo fue de informática, al igual que Colombia y Panamá. Observando este gráfico dinámico podemos darnos cuenta que el país que tuvo una mayor venta fue Argentina. Dentro de este gráfico dinámico tenemos también distintos filtros como seleccionar la región, la forma de pago, seleccionar el país, incluso podemos añadir otros países. Por ejemplo, voy a añadir a México, le damos en aceptar y aquí tendríamos entonces ahora México dentro de nuestro gráfico dinámico. Podemos entonces seleccionar la categoría. Si por ejemplo yo quisiera ver cuáles fueron las ventas de audio, televisión y de informática de estos 4 países, le doy en aceptar y aquí tendríamos las ventas de estos 4 países, siendo superior Argentina y el país más inferior Panamá. A este gráfico también le puedo cambiar el diseño dando clic acá en la pestaña de diseño. Puedo seleccionar un diseño distinto, como también puedo cambiar los colores. Puedo agregar o quitar distintos elementos, como por ejemplo la leyenda, puedo quitarla, como también puedo añadirla en la parte superior. Como les dije anteriormente, nosotros podemos ampliar el tamaño de la letra del gráfico. Incluso si damos clic derecho podemos cambiar el tipo de gráfico. Tenemos el gráfico de columnas, ahora vamos a mostrar la información en un gráfico circular. Le damos en aceptar, vamos a eliminar este título y ahora si observamos aquí tendríamos la información representada en un gráfico circular. Si nos vamos a la pestaña de diseño podemos entonces agregar distintos elementos como la etiqueta de datos para que aparezca cuál ha sido la suma de la venta de estos países. Yo la voy a colocar en extremo externo. Acá entonces vamos a cambiar lo que son los colores y posteriormente voy a reubicar la leyenda, voy a colocarla en la parte inferior y este sería el resultado del gráfico dinámico creado a través de la tabla dinámica. Como también podemos personalizar el color individualizado para cada parte de nuestro gráfico dinámico. Si por ejemplo nos vamos a la pestaña de formato, yo puedo seleccionar este color de relleno, puedo seleccionar específicamente el país de Panamá y cambiarles el color de relleno, le voy a colocar un color rojo. Ya para finalizar, es muy importante que ustedes sepan que cualquier cambio que nosotros realicemos dentro de nuestra plantilla de ventas, posteriormente debemos actualizar para que se aplique de forma automática tanto en la tabla dinámica como en el gráfico dinámico. Como sabemos, Panamá fue el país que tuvo una menor venta en el área de audio y televisión con apenas 12.341 balboas. Así que nos vamos a dirigir a nuestra plantilla de ventas y acá en la venta de audio y televisión vamos a modificar este valor. Vamos a colocar el valor de 40.000 balboas. Ahora vamos a actualizar la tabla dinámica y vamos a observar que Panamá, de pasar de ser el menor país con ventas, pasará a ser el mayor país en ventas. Le damos clic derecho a actualizar y aquí tendríamos el resultado. Automáticamente se actualiza tanto en la tabla dinámica como en el gráfico dinámico. Capítulo 4. Herramientas de productividad. Ahora estaremos viendo los distintos formatos condicionales, los cuales te permiten resaltar automáticamente celdas que cumplen con ciertos criterios, lo que facilita la identificación de datos importantes como errores o tendencias. Para explicar las distintas reglas de formato condicional voy a utilizar esta plantilla de notas, la cual tiene 8 notas parciales. Vamos a calcular la nota de promedio final, así que utilizamos una función que hemos estudiado anteriormente, la función promedio. Seleccionamos el rango de celdas, cerramos paréntesis, presionamos Enter y posteriormente arrastramos hasta el último estudiante. Ahora vamos a seleccionar todas las celdas de la nota final, posteriormente vamos a formato condicional y vamos a seleccionar la primera regla, es mayor que. Aquí automáticamente se establece un promedio. En este caso yo voy a colocar que todas las notas que sean mayor a 4 las resalte en color verde. Le damos en aceptar y ya hemos establecido la primera regla. Todas las notas que sean mayor a 4 las resaltará en color verde. Ahora volvemos a seleccionar todo el rango de celdas, vamos a formato condicional y acá le vamos a establecer es menor que y acá vamos a colocar 3. Todas las notas que sean menor a 3 que las resalte con el color rojo. Es decir que son los que están fracasados. Vamos a seleccionar todo el rango de celdas, volvemos al formato condicional y esta vez vamos a seleccionar entre.
Y aquí vamos a establecer que las notas entre 30 y 4,1 las resalte en color amarillo. Le damos en aceptar y muy rápidamente, aplicando 3 reglas de formato condicional, podemos observar qué estudiantes han pasado con una buena nota, qué estudiantes han pasado con una nota regular y los estudiantes que hasta el momento se han quedado. Incluso existen otras reglas para resaltar. Tenemos la regla es igual a. Vamos a seleccionar toda la matriz de las notas parciales. Volvemos al formato condicional, seleccionamos la regla es igual a. Y aquí entonces marca automáticamente todas las notas que son igual a 3. Nosotros podemos establecer que marque las notas que son igual a 2 para ver en qué fallaron los estudiantes. Y rápidamente fijaría todas las notas en las que los estudiantes han fracasado con 2. Vamos a seleccionar nuevamente todas las matrices de las notas parciales. Y ahora vamos a ver la siguiente que dice texto que contiene. Podemos seleccionar o escribir 1. Aquí estaría resaltando todos los estudiantes que ganaron 1. Incluso podemos añadir un formato personalizado. Podemos seleccionar un color de relleno y podemos cambiar el color de la fuente. Le damos en aceptar y aquí podríamos ver rápidamente qué estudiantes ganaron 1 en sus notas parciales. Si deseamos borrar todas estas reglas de formato condicional que hemos aplicado, simplemente podemos seleccionar todas las celdas, nos vamos a donde dice formato condicional, le damos en borrar regla y tenemos dos opciones distintas: borrar las reglas de todas las celdas seleccionadas o borrar las reglas de toda la hoja. En este caso yo seleccionaré borrar regla de celdas seleccionadas. Ya hemos borrado todas las reglas de formato condicional. Ahora vamos a seleccionar solamente el rango de celdas de nota final. Vamos a resaltar las reglas de valores duplicados y aquí rápidamente nos marcaría dónde se encuentran los promedios que están duplicados o que son iguales. De esta forma podríamos utilizar la regla de formatos duplicados. Tenemos otras reglas para resaltar en formato condicional. Vamos a seleccionar el rango de celdas. Aquí me ubico y vamos a resaltar reglas de valores superiores o inferiores. Por ejemplo, yo puedo seleccionar las 10 notas superiores de esta nota final o del rango que he seleccionado. Puedo configurar y establecer 5, cambiar entonces acá lo que es el color, como también puedo establecer las 10 notas inferiores o establecer 5, 4, el número que yo deseo colocar y el color que yo deseo establecer. Tenemos distintas reglas para establecer por encima del promedio, como también podemos establecer cuáles son las notas que están por debajo del promedio. Veamos 3 opciones que podemos encontrar dentro del formato condicional: las barras de datos, escalas de colores y conjuntos de iconos. Vamos a seleccionar el rango de celdas de las notas finales, luego volvemos al formato condicional y acá estaríamos seleccionando una barra de datos donde podemos utilizar un relleno como degradado. Vamos a utilizar el relleno de color sólido azul y aquí donde la nota máxima es 50 estará toda la barra rellenada. Y aquí donde la nota mínima es 0 estará la barra completamente vacía. Por ejemplo, vamos a modificar las notas parciales del primer estudiante para que puedan observar cómo la barra irá modificándose. Si observamos, ha pasado de estar llena a pasar a estar casi vacía. Vamos a probar ahora las escalas de color, para lo cual debemos eliminar esta regla. Vamos a colocar escalas de color y acá entonces tendríamos distintas escalas con distintos colores. Y acá no predomina el color rojo para el inferior, sino que acá cambia. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos donde la nota más baja es el color verde, que es este 2 que está aquí. Y la nota en amarillo claro es la nota más alta. Tenemos también el conjunto de iconos que podemos utilizar para indicar el estado de las notas finales de los estudiantes, donde podemos utilizar estos indicadores. Por ejemplo, aquí la cruz estaría representando los estudiantes que están actualmente fracasados. El signo de precaución estaría indicando estudiantes que estén en una nota regular o neutral, y el signo de verificación estaría indicando los estudiantes que están hasta el momento pasando la materia. Si nosotros realizamos la modificación en las notas, entonces los distintos iconos irán cambiando. Si observamos, ha cambiado de la cruz al icono de precaución
y ahora ha cambiado automáticamente al icono de verificación. Acabamos de ver muy rápidamente casi todas las reglas de formato condicional que podemos utilizar en Excel. Ahora veamos el ejemplo de validación de datos más formato condicional. En este caso tenemos un listado de estudiantes que están realizando un proyecto. Yo le he colocado proyecto 01, proyecto 02 porque esto solamente es para explicar el ejemplo. Lo que nos interesa a nosotros saber es el estado del proyecto. Si el estado de este proyecto es ya terminado, en proceso o sin empezar. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una lista. Vamos a copiar estas celdas de aquí. La colocamos acá. Vamos a ampliar aquí el tamaño. Le ponemos estado. Y luego aquí vamos a establecer los rangos. En este caso sería terminado. Luego le vamos a poner en proceso. Y el otro sin empezar. Luego vamos a darle un poco de estilo. Vamos a combinar estas celdas. Aquí vamos a asignarle una ponderación. Si el estado del proyecto es terminado, vamos a asignarle un 100%. Si el estado del proyecto está en progreso, vamos a asignarle un 50%. Y si el estado del proyecto está sin empezar, vamos a asignarle un 0%. Entonces ya tenemos nuestra tabla terminado, en progreso y sin empezar. Entonces vamos a aplicar primero la lista con la validación de datos. Ahora vamos a seleccionar la pestaña de datos y posteriormente el icono de validación de datos. Aquí en esta ventana donde dice permitir, vamos a seleccionar lista y en origen vamos a seleccionar estas tres celdas que son nuestros estados. Le damos en aceptar. Ahora lo arrastramos para que se aplique para todas las demás. Y si observamos, ya todas las celdas de la columna C hasta donde hemos arrastrado cuentan con la validación de datos. Y lo podemos comprobar si damos clic sobre esta flecha y nos aparecen los diferentes estados para colocarle al proyecto, si hemos terminado, en progreso o sin empezar. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle la regla del formato condicional. Así que seleccionamos el rango de celdas, vamos a la pestaña inicio, posteriormente en formato condicional seleccionamos la regla que dice igual a, y aquí donde dice aplicar formato a, seleccionamos la celda que dice terminado y le vamos a colocar el color verde. Y utilizamos el color verde porque es lo que representa lo positivo, es decir, lo bueno. Así que le damos en aceptar. Manteniendo el formato de celdas seleccionado, volvemos a formato condicional, resaltar reglas y repetimos el mismo proceso, solamente que ahora vamos a seleccionar la celda que dice en proceso y le vamos a colocar el color amarillo, lo que representa que el proceso está de forma neutral. Le damos en aceptar, volvemos a repetir el proceso de formato condicional y ahora vamos a seleccionar la celda que dice sin empezar y le dejamos el color rojo claro. Le damos en aceptar y listo, ya tenemos tanto la validación de datos como los distintos formatos condicional. Ahora lo que va a pasar es que si yo selecciono esta flecha y pongo terminado, sale automáticamente con el texto verde. Si por ejemplo selecciono el segundo proyecto y le pongo en proceso, sale con el texto amarillo. Y si selecciono el tercer proyecto y le coloco sin empezar, sale automáticamente con el color rojo. Y esto va a pasar en todas las celdas que yo he seleccionado. Hasta aquí está súper bien, pero lo que nos falta es que cuando nosotros seleccionemos el estado aparezca también el progreso que tiene este estado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar todas las celdas del estado, le damos en borrar contenido y ahora ubicados en la celda de progreso vamos a colocar igual, utilizaremos la función buscar v. El valor buscado será la celda donde estamos colocando el estado. Ponemos punto y coma. Ahora vamos a seleccionar la matriz de la tabla. En este caso voy a seleccionar toda la matriz de la tabla de los datos. Pongo punto y coma, pero antes de seguir con el indicador de columnas voy a fijar esta matriz. Así que utilizo la tecla F4. Luego selecciono el indicador de columnas recordando que tendríamos aquí la columna 1, columna 2. Entonces, entre comillas, voy a colocar
el número 2. Coloco punto y coma y aquí la coincidencia que sea exacta, porque para eso estoy utilizando la validación de datos. Cierro paréntesis, presiono enter y luego arrastro la fórmula. Nos aparece ND porque en la celda de estado no hemos seleccionado ninguno. Si ponemos en progreso ya aparece una ponderación, lo cual debemos transformar en porcentaje. Entonces seleccionamos todas estas celdas, seleccionamos aquí porcentaje y aquí tendríamos ya el 50%. Si seleccionamos terminado tendríamos el 100% y si seleccionamos sin empezar tendríamos el 0%. Hasta aquí estaría perfecto. Pero en caso tal de que yo limpie el registro y yo no deseo que aparezca ND, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a posicionar en la primera celda y justo antes de la función buscar v vamos a escribir la función CError. Luego lo dejamos tal cual y está y nos posicionamos en la parte final. Luego ya tendremos toda la función. Simplemente tenemos que añadir punto y coma. Colocamos dos comillas, cerramos paréntesis y con esto le estamos indicando que si no encuentra el valor no coloque nada. Entonces arrastramos ya esta fórmula y ahora podemos seleccionar en cualquiera de las celdas el estado. Por ejemplo, a este le voy a poner terminado, aparece el 100%. Si a este le coloco en progreso aparece el 50% y si a este le coloco sin empezar aparece el 0%. Y así de fácil es como se puede utilizar la validación de datos más el formato condicional en Excel. Capítulo 5. Gestión de base de datos en Excel. Las bases de datos en Excel son una herramienta poderosa para la gestión y análisis de datos, especialmente útil para usuarios que necesitan una solución accesible y flexible. Lo primero que vamos a hacer es crear la estructura de nuestra base de datos. Por ejemplo, yo voy a crear una base de datos para registrar los clientes de un negocio. Así que nos vamos a posicionar en la celda A1 y con el clic sostenido vamos a seleccionar 7 filas hasta la columna G, por ejemplo. Luego voy a seleccionar acá en la pestaña de inicio y le voy a colocar un color de relleno negro. Luego nos vamos a la pestaña de insertar, seleccionamos donde dice formas y vamos a seleccionar las formas con esquinas redondeadas. Posteriormente dibujamos esta forma sobre el espacio que hemos creado, que quede así. La ajustamos un poco y listo. El siguiente paso que vamos a hacer es dar clic derecho y le damos donde dice editar texto y le vamos a colocar base de datos de clientes. Le vamos a aplicar un formato al texto, así que lo seleccionamos, nos vamos a la pestaña de inicio, le vamos a colocar negrita, vamos a aumentar el tamaño de la fuente y luego vamos a posicionarnos aquí en la alineación, vamos a centrar y centrar el texto dentro de la forma para que quede de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar todos los ítems que conformarán nuestra tabla. Nos vamos a colocar en esta celda y colocamos cédula de ciudadanía. En la siguiente celda vamos a escribir nombre completo, aumentamos el tamaño de la columna, luego vamos a colocar país, acá vamos a colocar ciudad, correo electrónico, teléfono y por último el estado. El estado es básicamente para comprobar si el cliente debe un préstamo o si ha pagado el préstamo, es decir, si se le puede asignar un nuevo préstamo. Vamos a ampliar estas celdas, vamos a colocarle negrita a todas estas celdas, le vamos a aumentar el tamaño para que puedan visualizarlo bien, le vamos a colocar tamaño 22 y posteriormente vamos a ampliar, aumentamos la forma y aumentamos el tamaño de este texto para que quede de esta manera. Ahora que ya hemos colocado y configurado todos los ítems, vamos a seleccionarlos junto a la primera fila que se encuentra debajo. Posteriormente nos vamos a la pestaña insertar, seleccionamos tabla y aquí marcamos esta opción que dice la tabla tiene encabezados. Le damos en aceptar y voy a cambiar el diseño. Le voy a colocar este diseño y le asignaré el nombre de clientes. Pulsamos enter y listo. El siguiente paso es habilitar la opción o el icono de los formularios que nos permitirá ingresar los datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar en cualquier parte de la cinta de opciones, damos clic derecho, le damos en personalizar la cinta de opciones
Y aquí vamos a seleccionar donde dice barras de herramientas de acceso rápido. Posteriormente nos vamos a ubicar donde dice comandos más utilizados. Vamos a seleccionar comandos que no están en la cinta de opciones. Luego vamos a bajar y vamos a buscar en la letra F el que dice formulario. Le damos doble clic o le damos en agregar. Y luego ya cuando aparece acá simplemente damos en aceptar. Y ahora tendríamos el icono de los formularios en nuestra barra de herramientas de acceso rápido para utilizarlo dentro de nuestra base de datos. Para utilizar el formulario debemos posicionarnos en cualquier celda, ya sea nombre completo, ciudad, correo electrónico. Una vez que estemos posicionados en esa celda, damos clic en formulario y si observamos nos aparece la ventana que dice base de datos y nos aparecen todos los ítems que nosotros hemos configurado. Cédula de ciudadanía, nombre completo, país, ciudad, correo electrónico, teléfono y estado. Así que para registrar los clientes en la base de datos yo debo de rellenar todos estos campos de la siguiente manera. Empezamos con la cédula de ciudadanía. Supongamos que la cédula de ciudadanía es 2-798-45. Para rellenar el siguiente campo, que es el nombre completo, podemos hacerlo con el clic, como también podemos utilizar la tecla tabular, que es esta tecla que tenemos aquí, y estaremos pasando automáticamente al nombre completo, porque si presionamos enter se estará insertando en nuestra base de datos. Vamos a colocar el nombre completo, Juan Pérez. Luego rellenamos el siguiente dato, que es el país. Vamos a colocar Panamá. La ciudad, ciudad de Panamá. Colocamos el correo electrónico de Juan Pérez, supongamos que es juan@gmail.com. El teléfono vamos a suponer que es 66-66 y en estado voy a colocar moroso, suponiendo que este cliente se encuentra en mora, es decir que debe varias cuotas del préstamo que se le ha asignado. Para guardar esta información simplemente presionamos la tecla Enter y como podemos ver estos datos se integran dentro de nuestra base de datos. Aquí lo tenemos en la fila 9, lo que es la cédula, el nombre, el país, la ciudad, el correo, teléfono y el estado. Ahora vamos a ingresar varios clientes para explicar las distintas funciones de la base de datos. Acabo de añadir 25 clientes a nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí vamos a cerrar esta ventana. Veamos la lista de los 25 clientes que he añadido. Aquí están los distintos clientes que se han añadido a nuestra base de datos. Si nosotros nos posicionamos en cualquier parte de la base de datos y damos clic acá en el formulario, nos aparecerá el dato de esa persona que nosotros hemos añadido. Pero si observamos en esta parte de aquí nos dice 1 de 25, es decir que nosotros podemos movernos desde aquí para seleccionar distintas personas. En caso tal de que yo deseo buscar a algún cliente en específico en nuestra base de datos, simplemente le doy aquí donde dice criterios. Por ejemplo, voy a buscar al cliente Marta Pérez, así que selecciono la cédula de ella que es 8-99-221. Y al dar clic en buscar siguiente, nos dirá que esta cédula pertenece a Marta Pérez, residente en el país de España, ciudad de Barcelona. Ahora, si por ejemplo yo deseo eliminar a Marta Pérez, simplemente doy clic aquí donde dice eliminar. Nos aparece esta ventana de advertencia indicando que se eliminará de forma permanente de nuestro registro. Aquí tenemos a Marta Pérez, la cual pertenece a la fila 22. Le damos en aceptar. Y si observamos ya se ha eliminado de nuestra base de datos. Si por ejemplo nosotros deseamos editar alguna información de un cliente que ya hemos añadido a la base de datos, lo podemos hacer directamente desde aquí, ya sea seleccionando el cliente que deseamos editar. Vamos a editar el cliente número 1, nos posicionamos aquí, supongamos que deseamos añadir el segundo apellido, vamos a colocarle López, presionamos Enter. Y si observamos se añade automáticamente a nuestra base de datos. Además que si he realizado alguna modificación, como por ejemplo voy a cambiar el número de teléfono y no quiero que se aplique en la base de datos y quiero volver a tener el mismo teléfono que le había aplicado desde un principio, simplemente le doy clic en restaurar y estaría volviendo el mismo teléfono que habíamos asignado anteriormente. Hemos visto distintas opciones que podemos utilizar dentro de los formularios, como agregar nuevos clientes a la base de datos, eliminar, restaurar. Tenemos la opción de buscar anterior y buscar siguiente. Por ejemplo, si damos clic aquí en criterios y esta vez en país voy a colocar Panamá. Si yo deseo buscar todos los clientes que tengo en Panamá, le doy aquí en buscar anterior, buscar siguiente y si observamos
El anterior sería el número 1, el cual es Juan Pérez López. El siguiente sería el número 4, el cual pertenece a Irene Castillo. Otra forma de poder visualizar estos datos, por ejemplo, si yo quisiera saber todos los clientes que tengo dentro de un país, le doy aquí en cerrar y acá donde está el filtro de país, seleccionaría aquí, desmarco esta opción y solamente selecciono, por ejemplo, Panamá. Le doy en aceptar y aquí tendría la lista de todos los clientes los cuales pertenecen al país de Panamá. Si deseo entonces ver todos nuevamente, marco esta opción, seleccionar todos y aparecería toda la base de datos completa. Otra forma también de visualizar estos datos es utilizando una segmentación de datos. Y esta segmentación de datos la podemos encontrar desde dos pestañas. Tanto en la pestaña insertar, si nos ubicamos aquí donde dice filtros, encontramos segmentación de datos, como también lo podemos hacer desde el diseño de la tabla. Si vamos aquí donde dice segmentación de datos, aparece la misma ventana. Y aquí seleccionaría país, le doy en aceptar. Y utilizando esta ventana sería mucho más dinámico. Por ejemplo, si yo selecciono Argentina, solo veo los trabajadores de Argentina. Elimino el filtro aquí. Si selecciono Panamá, solo veo las personas que trabajan en Panamá. Ahora puedo añadir otra segmentación de datos. Si nos vamos acá nuevamente a la pestaña de diseño de tabla, volvemos a añadir segmentación de datos. Esta vez puedo seleccionar ciudad, le doy en aceptar. Y ahora si observamos aparecen las distintas ciudades que puedo seleccionar. Vamos a ver los trabajadores de la ciudad de Chiriquí. Aquí tendríamos dos trabajadores de la ciudad de Chiriquí pertenecientes al país de Panamá. Elimino el filtro, voy a eliminar el filtro del país. Ahora voy a seleccionar México. Y ahora si observamos tengo dos trabajadores de la ciudad de México. Y así podemos utilizar la segmentación de datos. Puedo entonces eliminar estas ventanas de segmentación de datos dando clic derecho y dando donde dice quitar ciudad. Al igual forma puedo eliminar esta de acá de país dando clic derecho y quitar país. Solo para aclarar, los títulos que nos aparecen en la segmentación de datos son los encabezados que le hemos establecido a la tabla. Si observamos aparece cédula de ciudadanía, nombre completo hasta estado. Si aquí nosotros añadimos la segmentación de estado, tenemos dos opciones que son las que hemos colocado, moroso y activo. Puedo seleccionar activo y observamos los clientes que se encuentran con un préstamo activo. Si observamos moroso, vemos entonces la lista de clientes que se encuentran morosos. Otra forma de eliminar esta segmentación es utilizando la tecla delete o suprimir. Ahora les explicaré cómo pueden crear una base de datos utilizando formularios si tenemos distintos datos con fórmulas. Por ejemplo, vamos a crear una tabla para calcular la ganancia de un producto y de esta manera puedan observar cómo funciona todo esto cuando hay fórmulas. Así que nos posicionamos en esta celda y vamos a escribir la fecha, en la siguiente el código, seguido el nombre del producto, precio de compra, precio de venta y por último la ganancia. Ajustamos el espacio de las celdas. Hacemos el mismo proceso que hicimos anteriormente de seleccionar la fila del encabezado junto con la fila siguiente y luego vamos a convertir este simple texto que está en las celdas en una tabla. Entonces presionamos control más T, marcamos esta opción para indicar que la tabla tiene encabezado, le damos en aceptar. Ahora tanto en el precio de compra como precio de venta y en la ganancia voy a colocar el número 1000 y le voy a asignar el formato del Balboa. Así que selecciono los tres. Me ubico acá donde está el signo de moneda y le coloco el Balboa. Una vez que ya le he establecido el formato de Balboa a las celdas, puedo eliminar este contenido. Nos posicionamos en la celda de la ganancia y vamos a colocar la siguiente fórmula. Escribimos igual, seleccionamos la celda del precio de venta, colocamos menos la celda del precio de compra. Presionamos Enter y si observamos aparece el signo del Balboa. Y si damos clic sobre cualquier celda de nuestra tabla y abrimos el formulario, podemos observar que nos aparecen todos los campos para llenar a excepción de la ganancia porque tenemos establecido una fórmula. Pero una vez que nosotros registremos dicha transacción en nuestra base de datos, aparecerá la ganancia. Ahora vamos a decir que la fecha es el 1 de enero del 2024. Posteriormente el código vamos a poner el 025. El nombre del producto es una PlayStation 4. El precio de compra fue de 400 balboa y el precio de venta fue de 650 balboa. Ahora podemos observar que si nosotros presionamos Enter, automáticamente nos indica la ganancia que hemos tenido por la venta del PlayStation 4.
Abrimos nuevamente el formulario y si observamos aparece la casilla ya con el valor calculado. Nosotros podemos registrar otra transacción. Esta vez vamos a colocarle el 8 de enero del 2024. Vamos a colocarle el código 89, el nombre del producto. Vamos a colocar que fue un kit de mercancía. El precio de compra de este kit de mercancía fue de 1000 balboas y el precio de venta fue de 3000 balboas. Presionamos Enter y si observamos se registra la transacción en nuestra base de datos indicándonos que por la venta de este kit de mercancía obtuvimos una ganancia de 2000 balboas. Y así de fácil podemos aplicar las distintas bases de datos en Excel. Veamos ahora la importación y exportación de datos en Excel. Es muy importante que ustedes sepan que Excel permite trabajar con datos procedentes de otras aplicaciones. A este proceso se le llama importar datos y lo podemos lograr desde la pestaña de datos. Existen diversas formas como nosotros podemos importar estos datos. Lo podemos hacer a través de un archivo, ya sea un libro, un archivo XML, desde JSON, desde un PDF e incluso desde una carpeta. Podemos hacerlo desde una base de datos, ya sea de SQL, desde Access, desde IBM, desde bases de datos, desde servicios en línea, ya sea SharePoint, Dynamics 365, desde otra fuente, ya sea desde una tabla, incluso desde la web. La primera forma como vamos a importar estos datos es a través de un libro de Excel. Así que vamos a seleccionar desde un archivo y aquí seleccionamos de un libro. Luego vamos a buscar el libro, por ejemplo, las funciones de texto que había utilizado anteriormente para realizar la explicación de este curso. Le doy en importar. Y luego nos aparece esta ventana y en esta parte nos aparecen las distintas hojas que contiene nuestro libro de Excel. Aquí tenemos la vista previa de todas las columnas, a excepción que aparece una columna 6, la cual en todas las celdas dice null. Esto se genera debido a que fue una columna que dejamos para separar los datos del resultado. Desde la parte inferior tenemos tres opciones. Tenemos la opción de cargar, la cual importaría estos datos en nuestro libro, que es el libro número 1, pero en una nueva hoja, la cual llevará por título concat. También tenemos la opción de transformar estos datos para editarlos antes de importarlos. En este caso a mí me interesa importar esta tabla en esta hoja actual, así que yo voy a seleccionar en esta flecha, le doy en cargar en. Luego tenemos para seleccionar cómo deseamos ver estos datos en el libro, como una tabla, como un informe de tabla dinámica, como un gráfico dinámico o crear únicamente la conexión. En este caso yo deseo verlo como una tabla. Luego tengo la opción de crearlo en una nueva hoja de cálculo, pero como les dije yo deseo crearlo en esta hoja existente, así que marco esta opción y aquí estaría seleccionando la celda A1. Le doy aquí en aceptar. Y luego ya tendríamos correctamente los datos importados del libro. Simplemente tendríamos que eliminar tanto la columna 6 como la columna 8. Ahora vamos a añadir una nueva hoja para importar datos de un archivo de texto. Estos datos que vamos a importar son de un archivo de texto creado en bloc de notas y podemos hacerlo desde dos formas distintas. Podemos hacerlo desde aquí, como también podemos hacerlo desde un archivo y aquí seleccionamos desde texto. Vamos a seleccionar aquí, tenemos lo que es el archivo de texto, le damos en importar. Aquí ahora las opciones cambian, tenemos en la parte superior lo que es el origen del archivo, el delimitador que es la coma, lo que indica que estamos utilizando la coma para separar las columnas. Yo puedo cambiar y puedo colocar dos puntos, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, etc. En este caso, como en el bloc de notas, yo utilicé la coma para separar las columnas, es por eso que el delimitador coloca coma y separa en columnas estos datos. Nosotros tenemos la detención de tipo de archivos basado en las 200 primeras filas, pero podemos establecer lo que lo base en todo el conjunto de datos o que no detecte ningún tipo de dato. En este caso yo sugiero que lo base en todo el conjunto de datos. Antes de nosotros importar estos datos vamos a editarlo, así que le damos donde dice transformar datos y estaremos editando estos datos en Power Query. Empezaremos quitando esta fila en blanco, la fila número 1. Así que la seleccionamos, le damos acá donde dice quitar filas y seleccionamos quitar filas en blanco.
Si observamos, ya se ha eliminado esta fila. Ahora lo que nos interesa es que donde dice columna 1 diga animales, frutas, legumbres, marcas de auto y marcas de computadora. Vamos a editar este contenido, damos doble clic y reemplazamos el contenido. Aquí vamos a colocar animales. En la columna 2 vamos a colocar frutas. En la columna 3 vamos a colocar legumbres. En la columna 4 vamos a colocar marcas de auto. Y en la columna 5 marcas de computadoras. Luego tenemos que eliminar este texto de la fila 1, que es lo mismo que tenemos en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3. Luego vamos a hacer lo siguiente. Para eliminar esta fila vamos a seleccionar aquí, le damos donde dice quitar fila y le damos donde dice quitar filas superiores. Yo voy a colocar aquí el número 1 debido a que la fila que deseo eliminar es la 1. Le doy en aceptar. Luego que ya hemos editado todos nuestros datos podemos importarlo. Así que vamos a dar clic en esta flecha. Seleccionamos cerrar y cargar en. Y aquí vamos a repetir nuevamente el mismo proceso. Vamos a seleccionar que se importe como una tabla. Y acá donde dice hoja de cálculo existente vamos a seleccionar la celda A1. Le damos en aceptar. Y aquí tendríamos todos nuestros datos importados correctamente desde un archivo de texto a Excel. Y desde la parte lateral derecha encontramos este apartado que dice consultas y conexiones y aquí podemos encontrar todos los datos que hemos importado. Anteriormente habíamos importado desde un libro con CAT. Si damos clic aquí nos llevará directamente a estos datos importados, como también podemos nuevamente volver a la tabla de información. Vamos a crear una nueva página y vamos a explicar ahora cómo importar datos desde un PDF. Así que volvemos a la pestaña de datos, seleccionamos donde dice obtener datos de y aquí vamos a seleccionar PDF. Aquí voy a utilizar este PDF, vamos a ampliar, aquí los dice PDF, le damos en importar. Aquí nos aparecen las distintas páginas que tiene este PDF. Tiene la página número 1 en la cual se encuentra la tabla número 1 y tiene la página número 2, la cual está vacía. Entonces vamos a seleccionar la tabla 1 en caso tal de que este PDF tuviese dos tablas y deseamos importar estas dos tablas. Seleccionaremos aquí esta opción de marcar varios elementos y estaríamos seleccionando los distintos elementos que contienen las tablas. Como en este caso vamos a importar solamente la tabla de la página 1. Vamos a darle donde dice cargar en y aquí vamos a seleccionar solamente hoja de cálculo existente. Verifiquemos que esté la celda A1, le damos en aceptar y luego tendríamos solamente que aplicarle el formato a este texto. Ahora, como este informe de ventas yo le establecí mi propio formato, si observamos solo no aparece solo conexión. Nosotros podemos seleccionar la tabla de información, podemos seleccionar concat y nos llevará a donde se encuentra esta tabla, pero si seleccionamos la página 001 solo nos aparece solo conexión. Tendríamos que ubicarnos acá donde dice tabla 3 para poder ingresar a ver esta tabla. Esto se debe a que si nosotros damos doble clic estaríamos accediendo al editor de Power Query donde tendríamos que editar estos campos para ingresarlos en nuestro libro de Excel. Vamos a añadir una última página y veamos por último cómo importar datos desde la web. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy haciendo un trabajo académico llevando algunas plantillas en Excel y me gustaría importar esta tabla del medallero histórico de los Juegos Olímpicos de Verano. Si observamos, esta tabla tiene muchas filas. Lo que nosotros debemos hacer para importar esta tabla sin necesidad de sombrear y copiar, evitando que se distorsione la información, es ubicarnos en Excel. Luego nos vamos a ubicar en la pestaña de datos y aquí vamos a seleccionar de la web. Dependiendo la versión de Office puede que aparezca incluso el navegador para buscar el sitio web. Aquí nos aparece la dirección URL. Lo único que debemos hacer es dirigirnos al navegador y copiar el enlace. Una vez que lo hemos copiado, lo pegamos en esta parte de aquí, le damos en aceptar y aquí nos da dos opciones donde ha encontrado datos que podemos utilizar desde el documento y desde la tabla 0. Pero como no hemos seleccionado, no aparece la vista previa.
Si damos clic en la vista web podemos observar lo que se ha seleccionado. Aquí si bajamos observamos que dice tabla 0, es decir que si damos clic en la tabla 0 estaríamos observando toda la tabla del medallero olímpico. Vamos a vista de tabla, seleccionamos la tabla 0 y aquí tendríamos la tabla, solamente que tendríamos que editar en la parte superior y colocar los nombres de las medallas. Por ejemplo, si observamos acá estarían las imágenes, que sería medalla de oro, de plata y de bronce, y el total, que sería lo que vamos a reemplazar en esta parte de acá. Así que le damos en transformar datos. Vamos a editar este campo, vamos a colocar medalla oro, aquí vamos a colocar medalla plata y luego acá medalla bronce. Una vez que hayamos realizado las distintas modificaciones le damos en cerrar y cargar en. Aquí estaríamos seleccionando hoja de cálculo existente y seleccionamos la celda A1. Le damos en aceptar y aquí tendríamos la tabla correctamente importada desde la web a Excel. Ahora, para exportar libros en distintos formatos en Excel podemos hacerlo de dos formas distintas. Si nos ubicamos en la pestaña de archivo, posteriormente tenemos la opción que dice exportar. Desde aquí puedo seleccionar el tipo de archivo, ya sea habilitado para macro, en formato de texto o guardar como otro tipo de archivo. Como también puedo seleccionar donde dice guardar como, acá le doy en examinar y aquí donde dice tipo encontramos la lista de los distintos formatos para guardar nuestro libro de Excel, ya sea habilitado para macros, como página web, como PDF, como documento de cálculo, OpenXML, además de distintas opciones. Finalmente que lo hemos seleccionado, por ejemplo voy a seleccionar PDF, finalmente le daríamos en guardar y estaríamos exportando nuestro libro de Excel en formato PDF. Capítulo 6. Automatización de tareas. Ahora estaremos viendo la creación y edición de macros simples y asignación de macros a botones. Ahora sí, vamos a utilizar la pestaña de programador en donde podemos encontrar los macros, la opción para grabar macros, usar la referencia relativa. Esta pestaña la habilitamos al comienzo del curso donde vimos la personalización de la interfaz, pero si de igual forma no la habilitaste puedes dar clic sobre la cinta de opciones, personalizar cinta de opciones y aquí estaríamos habilitando la pestaña de programador. Es muy importante comprender qué es una macro y para qué sirven. Las macros en Excel son secuencias de comandos automatizados, escritas en Visual Basic, que permiten realizar tareas repetitivas de forma eficiente y precisa. Empecemos con este ejemplo muy simple donde tenemos esta pequeña tabla y lo que vamos a hacer es crear dos botones de macro. Uno que permita sumar las ventas de la semana 1, 2 y 3 y nos muestre el total, y el otro botón que limpie todo el registro de las sumas y del total. Antes de grabar la macro y de crear los distintos botones vamos a dirigirnos a la pestaña de inicio, vamos a seleccionar las 4 celdas en las cuales vamos a estar insertando valores numéricos y le vamos a aplicar el formato del Balboa. Ahora sí vamos a dirigirnos a la pestaña de programador y comenzaremos creando los botones, para lo cual vamos a seleccionar donde dice insertar y vamos a utilizar el botón de control de formulario. Lo seleccionamos y lo dibujamos en esta parte de aquí. Luego le vamos a asignar un nombre. En este caso a este botón le voy a colocar suma. Le doy en aceptar. Luego edito este texto que tenemos aquí que dice botón 1. Le voy a colocar sumar. Doy un clic en la parte de afuera. Posteriormente doy clic derecho, formato de control y aquí voy a modificar lo que es el formato del texto. Le voy a colocar negrita, le voy a colocar 24 y al texto le voy a colocar el color azul. Le damos en aceptar y vamos a crear el segundo botón. A este botón le voy a colocar el título de limpiar. Le doy en aceptar. Edito el texto que se encuentra dentro del botón 2. Doy un clic en la parte de afuera, posteriormente doy clic derecho, formato de control y le aplico el mismo formato de texto, solamente que acá voy a colocarle el color rojo. Le doy en aceptar
y listo, ya tendríamos los dos botones, uno para limpiar y uno para sumar. Si nosotros seleccionamos cualquier botón con el clic izquierdo, observemos que aparece esta ventana debido a que todavía no le hemos asignado una macro. Para grabar una macro podemos hacerlo de dos formas distintas. Podemos dar clic donde dice grabar macro y ya empezamos a grabar nuestra macro, como también podemos utilizar este botón que está aquí. Si damos clic sobre este botón estaríamos empezando a grabar una macro. Si observamos aquí nos dice no se está grabando macro en este momento, haz clic para empezar una grabación nueva. Vamos a dar clic donde dice grabar macro. Aquí vamos a establecerle un nombre, en este caso empezaré grabando la macro para sumar. Le doy en aceptar y si observamos ahora el icono cambia y este icono nos indica que se está grabando una macro, es decir que todo lo que hagamos se va a grabar. Vamos a posicionarnos en la celda del total. Aquí vamos a escribir igual, vamos a sumar la celda de la semana 1 más la celda de la semana 2 más la celda de la semana 3. Presionamos enter, detenemos la grabación, podemos hacerlo tanto de esta parte de aquí como de esta parte de aquí. Ahora vamos a grabar la macro para limpiar y es muy fácil. Vamos a empezar a grabar la macro, le asignamos aquí limpiar, le damos en aceptar. Ahora simplemente seleccionamos todos los datos, le damos en suprimir o delete, detenemos esta grabación y ya hemos creado las dos grabaciones de macro para los distintos botones. Lo que debemos hacer es posicionarnos sobre el botón sumar, damos clic derecho, asignar macro y aquí vamos a seleccionar la macro de sumar. Le damos en aceptar, vamos ahora a asignarle la macro al botón de limpiar, le damos en aceptar y observen lo que sucede. Si yo coloco distintos valores aquí, por ejemplo voy a colocar que en la semana 1 se registraron ventas por 120 balboas, en la semana 2 se registraron ventas por 500 balboas y en la semana 3 se registraron ventas por 1000 balboas. Ahora si yo me posiciono aquí y doy clic en sumar, tendríamos la suma total de estas ventas y si doy clic en limpiar estaríamos limpiando todo el registro. Veamos ahora el segundo ejemplo de creación de macros. Aquí tenemos esta pequeña tabla la cual se encuentra vacía. Lo que nosotros queremos es ingresar el nombre, la cédula, el país y las ventas y crear un botón que nos permita insertar directamente estos datos acomodados en nuestra tabla. Así que vamos a empezar a grabar esta macro. Damos clic en grabar macro y como observamos ahora nos aparece macro 3. Esto se debe a que como hemos grabado dos macros, el que utilizamos para sumar y para limpiar en el ejemplo anterior. En este caso a esta macro le voy a colocar agregar guión bajo datos. Utilizamos el guión bajo porque no podemos colocar espacios. En caso tal de que yo quisiera aplicar esta macro con una combinación de teclas, entonces aquí estaría colocando por ejemplo control más ñ o control más 2, etcétera. Pero para lo cual yo voy a crear un botón, así que voy a omitir esta parte. En la descripción puedo añadirle una descripción si yo deseo, por ejemplo agregar un nuevo dato. Doy clic en aceptar y desde ya estamos grabando la macro. Entonces voy a seleccionar aquí debajo del encabezado y voy a seleccionar todas las celdas hasta la última columna de ventas. Es muy importante solamente mantener seleccionado justo esta fila que se encuentra debajo del encabezado. Posteriormente voy a dar clic derecho, selecciono la opción de insertar y aquí en esta ventana voy a dejar esta opción que dice desplazar las celdas hacia abajo. Le doy en aceptar y como pueden observar ya se agrega esta nueva fila. El siguiente paso es ubicarnos en la parte superior, acá justo del lado de nombre, cédula, país y ventas y vamos a seleccionar este rango de celdas. Le damos en copiar, nos ubicamos en la fila que hemos insertado, damos clic derecho y aquí vamos a seleccionar donde dice pegado especial y luego vamos a marcar la opción que dice transponer. Le damos en aceptar. Luego que ya hemos hecho esto, ya vamos a tener este campo aquí colocado. Lo siguiente que vamos a hacer es dejar el clic aquí presionado.
le damos en detener grabación. Lo que acabamos de grabar en la macro es que primero agregue un nuevo campo, es decir, una nueva fila, y luego los datos que nosotros ingresamos en esta parte de aquí, una vez nosotros le hayamos asignado este botón a la macro, vamos a estar traspasando estos datos acá a nuestra tabla. Ahora lo que debemos hacer es insertar un botón, lo vamos a dibujar en esta parte de aquí. Posteriormente voy a seleccionar la macro que le he colocado, agregar datos, le doy en aceptar. Aquí voy a modificar el nombre, voy a colocarle, por ejemplo, agregar nuevo registro. Puedo realizar distintas configuraciones. Vamos a asignarle negrita, le vamos a colocar de tamaño 26 o 24 y le vamos a colocar el color azul. Le damos en aceptar y aquí tendríamos el botón. Ahora vamos a rellenar los campos. Vamos a darle aquí, por ejemplo, en nombre vamos a colocar Sonia. En cédula vamos a inventar una cédula ficticia. Luego en país colocamos Panamá. En ventas, como vamos a estar trabajando con un valor numérico, vamos a asignarle la moneda, en este caso el balboa, y vamos a colocar que tuvo unas ventas de 1250 balboas. Una vez que hemos añadido esta información, le damos en agregar registro y si observamos se va agregando a nuestra tabla. Aquí lo que nos faltaría es crear un botón para limpiar, debido a que si observamos, después que se agrega el nuevo registro se mantienen los datos en las celdas. Así que vamos a grabar una macro, nos dirigimos a la pestaña programador, le damos en grabar macro, acá vamos a colocarle limpiar registro, le damos en aceptar, limpiamos el registro, detenemos la macro. Ahora vamos a insertar este botón, seleccionamos el macro de limpiar registro, le damos en aceptar, vamos a editar el contenido, aquí vamos a modificar botón 2, le colocamos limpiar registro, le aplicamos un formato. Ahora vamos a ingresar un nuevo dato en nuestro registro, le damos en agregar nuevo registro y si observamos se va agregando en la parte superior. Aquí le damos en limpiar y automáticamente limpiaría nuestro registro. Veamos ahora el tercer y último ejemplo de creación de macros. Aquí tenemos distintos datos. Vamos a suponer que todos estos datos me lo acaban de compartir y yo debo aplicarle un formato igual a todos. Si vemos, la diferencia de estos tres tipos de datos es que su rango es variable. Entonces la macro que vamos a crear en este ejemplo será una macro que pueda aplicarse a diferentes rangos de datos. Si observamos, todas tienen una estructura muy parecida, y es que tienen tres columnas donde lo primero siempre es el nombre, lo segundo es la fecha de nacimiento, que como vemos no cuenta con el formato de fecha que posteriormente se lo vamos a asignar, y la tercera columna es el dinero total, que tampoco tiene el formato del balboa. Entonces, para empezar a grabar la macro, primero vamos a marcar esta opción que dice usar referencias relativas. Utilizar esta función lo que hará es replicar lo que vamos a hacer tanto en la primera tabla como en la segunda y en la tercera. Así que damos clic en grabar macro, vamos a asignarle un nombre, le vamos a colocar formato, datos y le damos en aceptar. Para poder que esta macro se aplique correctamente deben seguir estas recomendaciones. Vamos a darle un formato al título. Pero para realizar esto no podemos utilizar el mouse para seleccionar, porque si utilizamos el mouse van a quedar los rangos fijos y eso no es lo que queremos. Así que vamos a utilizar el teclado. Vamos a utilizar Control, Shift o mayúscula hacia la derecha. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña de inicio. Aquí en la pestaña de inicio vamos a ubicarnos donde dice estilos y vamos a aplicarle un estilo. Por ejemplo, voy a aplicarle este de énfasis. Le vamos a poner negrita. Ahora vamos a presionar las combinaciones de tecla Control Shift hacia abajo y luego le vamos a asignar un formato de todos los bordes y posteriormente le podemos asignar borde exterior grueso. Posteriormente vamos a asignarle el formato tanto a la fecha de nacimiento como al dinero total. Así que voy a dar clic en la segunda celda de fecha de nacimiento, presiono las combinaciones de tecla Control Shift flecha hacia abajo
y posteriormente me ubico acá y selecciono fecha corta. Ahora me posiciono en la primera celda del dinero total. Nuevamente presiono las combinaciones de tecla Control Shift flecha hacia abajo y me ubico acá en el formato general o aquí y le coloco el Balboa. Ahora, como observamos, en la tercera columna aparecen los símbolos de numeral porque la columna está muy estrecha, por lo que no puede mostrar el valor del Balboa. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar desde la columna A hasta la columna C. Nos posicionamos entre la columna A y B o entre la columna B y C y damos doble clic, y con esto se estaría ajustando el ancho de todas las columnas. Por último damos clic en la celda A1 y vamos a detener la macro. Y listo, acabamos de grabar una macro que nos permite dar formato tanto de estilo como de números a una tabla de datos. Ahora supongamos que a la semana nos envían estos datos nuevamente. Lo que hacemos es muy fácil. Nos ubicamos en la celda G1, es decir, la primera celda donde empezaría el nombre completo. Vamos a dar clic donde dice ver macros y aquí seleccionamos el macro de formato de datos. Le damos en ejecutar. Como vemos, se ha replicado lo que hemos hecho de forma rápida. Lo que anteriormente nos tomó hacer más de 3 minutos, ahora solamente nos está tomando unos segundos. Y vamos a hacer esta última, así que nos posicionamos en la primera celda. Vamos a hacerlo desde la pestaña vista, aquí donde tenemos los macros. Damos clic. Vamos a asignarle el formato de datos, le damos en ejecutar. Y como vemos, se aplica correctamente este formato a nuestros datos. Y es así como damos por finalizado este capítulo de los macros, donde hemos visto ejemplos desde lo más básico hasta los más complejos. A continuación exploraremos algunos trucos que nos ayudarán a utilizar Excel de forma más eficiente. Desde inicio encontramos una opción que nos permite ordenar de forma ascendente o descendente, incluso personalizar el orden. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de frutas, las cuales las podemos ordenar muy rápidamente de forma ascendente o de forma descendente. Como también tenemos una lista de distintos números que podemos ordenar tanto de menor a mayor como de mayor a menor, de forma muy rápida en Excel. Ahora supongamos que dentro de esta hoja existen diversas palabras que al final tienen doble L y lo correcto es que tenga una L. Excel. Hay varias opciones por aquí en distintas celdas, por ejemplo acá tenemos otra. Podríamos modificar uno por uno, pero al ver tantas palabras de Excel puede que nos equivoquemos y estemos obviando alguna palabra. Podemos utilizar la función de buscar. Aquí escribimos Excel tal cual y está con doble L, le damos en buscar todos y aquí observamos todas las celdas donde se encuentran las palabras mal escritas. Luego, si damos clic en reemplazar, aquí escribimos la palabra correcta, Excel con una L, le damos en reemplazar todos y si observamos se han hecho 8 reemplazos muy rápidamente. Tenemos también desde la parte de edición una función que nos permite sumar de forma rápida, ver los promedios, contar los números, cuál es el número máximo, cuál es el número mínimo. Por ejemplo, vamos a seleccionar estas celdas que contienen los valores numéricos de las ventas. Volvemos acá a la sección de autosuma, le damos en sumar y vemos rápidamente el resultado. Vamos a seleccionar ahora el promedio. Este sería el promedio de las ventas. Vemos ahora cuál sería la máxima venta, que es la primera. Vemos cuál sería la venta mínima, que sería la tercera. Tenemos aquí este icono que nos permite realizar un análisis rápido, donde vamos a poder asignarle un formato de distintas barras, ya sea de colores, de conjunto, mayores que. Tenemos la opción de los gráficos, donde vamos a poder generar rápidamente un gráfico de las distintas ventas. Tenemos esta opción de totales, donde vamos a poder totalizar la suma, el promedio, el recuento, el porcentaje en total. Tenemos la opción de tablas, donde vamos a poder crear una tabla muy rápidamente. Y por último tendríamos los mini gráficos, que para poder visualizarlos de una manera mejor debemos añadir otra columna de valores. Por ejemplo, aquí vamos a establecer que el segundo día se hicieron 500, aquí vamos a poner que se hicieron 100 y que este día se hicieron 1000, suponiendo que estas ventas fueron realizadas el día lunes y el día martes. Vamos a colocarlo acá en la parte superior, lunes y martes.
Aquí entonces vamos a seleccionar este contenido, le vamos a colocar el formato de Balboa. Y ahora si seleccionamos tanto los valores del día lunes como del día martes, vamos a poder crear mini gráficos como el gráfico de ganancias, el gráfico de columnas y el gráfico de líneas. Vamos a seleccionar el gráfico de columnas. Podemos cambiar lo que es el estilo, el color del mini gráfico. Y aquí observamos muy rápidamente a través de columnas con mini gráficos cuáles fueron las mayores y menores ventas de cada día. Por ejemplo, de la primera venta, el día lunes tuvo una mayor venta y el día martes tuvo una menor venta. Al igual para el segundo, y para el tercero fue viceversa. El día lunes tuvo una menor venta y el día martes logrando la mayor venta. Tenemos distintas opciones en esta parte de aquí que podemos utilizarla para los mini gráficos de líneas. Podemos seleccionar cuál fue el punto más alto, el punto más bajo, el primer punto, el último punto y distintos marcadores. Para esto también podemos asignarle distintos estilos que se le aplicarían a estos mini gráficos. Y aquí tendríamos rápidamente un mini gráfico a través de una línea donde podemos observar qué día tuvieron una mejor venta y qué día tuvieron una menor venta. Otro consejo que les puedo dar es que los libros en los que hemos trabajado macro no podemos guardarlos solamente como libros normales debido a que nos aparecen estas ventanas. Debemos dar clic en no y guardar estos libros habilitados para macros. Aquí entonces donde dice tipo, vamos a seleccionar la segunda opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Le damos en guardar y de esta forma estaríamos guardando correctamente estos libros. En la descripción del vídeo les dejaré todo el material utilizado durante este curso para que puedan realizar distintas prácticas. Con esto concluye nuestro curso intermedio de Excel. Confío en que hayan adquirido valiosos conocimientos y que este curso les haya sido de gran utilidad. Si ha sido de su agrado, les invito a darle like y suscribirse en nuestro canal para que puedan disfrutar de mucho más contenido.